Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar número 13 de Neodoc. Sabéis que el número 13 es un número que da mala suerte, pero bueno, no tenemos miedo, ¿eh? Nos va a salir estupendamente y os va a encantar este webinar. En esta ocasión hemos decidido tratar el tema de la seguridad, que sin duda es uno de los factores pues que más preocupa, ¿verdad?, a la hora de tanto a nosotros que desarrollamos gestión documental como a los que lo usáis, ¿vale? Nosotros también lo usamos, de hecho, o sea, la seguridad, que nuestros documentos estén seguros, ¿vale? Por eso hemos decidido hablar de este tema y de cómo se garantiza la seguridad en gestión documental, ¿vale? Este es el título del webinar. Yo soy Lucía González. Para los que no me conozcáis, soy la responsable de marketing de Neodoc, ¿vale? Y os doy la bienvenida a este webinar. Conmigo están Beatriz Martínez y Jonathan Solís, que serán los que os hagan la presentación de este webinar, que después de ella haremos una pequeña demo, ¿vale? Una demo de Neodoc que os la hará Jonathan Solís. A Jonathan lo conocéis ya la mayoría, es el CEO de la empresa, ¿vale? Es el CEO de Neodoc y digo que lo conocéis porque la mayoría de los que estáis hoy presentes pues sois ya conocidos del producto, habéis venido a otros de nuestros webinars. Entonces, bueno, a lo mejor a quien no conocéis tanto es a nuestra invitada, que es Beatriz Martínez. Hola, Bea. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bea es consultora en seguridad de la información, es lead auditor en ISO 27001, en ISO 20000 y además es especialista en análisis de riesgos. Además es la directora de la consultora SIGEA, ¿vale? Os invitamos a que visitéis su web, sigea.es. Sí. Para que veáis todo lo que hacen. Bueno, os lo pusimos ahí, ¿no? Pero no lo voy a leer porque es muy largo, son muchas especializaciones las de esta consultoría, ¿vale? En sistemas de gestión, de seguridad de información, análisis de riesgos, de gestión de servicios, bueno. Hemos querido invitarla porque, bueno, ¿quién mejor para hablar de seguridad que una experta, ¿verdad? O sea, al final nosotros sí desarrollamos el software, pero bueno, nos gusta juntarnos a expertos, ¿vale? Entonces, bueno, Beatriz nos acompaña en esta ocasión y voy a empezar hablando yo una pequeña introducción de Neodoc, y digo pequeña porque, bueno, como he dicho, la mayoría ya conocéis nuestro producto. Neodoc es una gestión documental que ya tiene 10 años, ahí es nada, bueno, de hecho casi tiene 11. Es un gestor documental que nos gusta definir como ágil, completo e integrado, ¿vale? Esas son las 3 características que definen a nuestra gestión documental. Decimos ágil porque, bueno, una gestión documental que no sea ágil, que no tenga esa característica, pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Además es completa porque realiza todo el ciclo de vida, ¿vale? Desde la captura hasta la entrega del documento, digamos, pasando por toda la gestión, ¿vale? Capturar, archivar, clasificar, buscar, versionar, bueno, realmente es una herramienta muy completa que os vamos a enseñar en un breve espacio de tiempo. Y simplemente, bueno, ¿por qué elegirnos? ¿Por qué Neodoc y no otros de los cientos de gestores documentales que hay en el mercado, verdad? Bueno, pues aparte por ser ágiles, completos e integrados, como acabo de decir, tenemos otras ventajas como por ejemplo el tema móvil, el tema nube, por supuesto, y el tema que nos ocupa hoy, ¿vale? Porque Neodoc es seguro, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de seguridad, vamos a empezar con nuestra invitada, con Bea, hablando de seguridad. Así que espero que disfrutéis mucho de este webinar y, por cierto, cualquier duda o pregunta la podéis manifestar a través del chat y os iremos respondiendo. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, como comentaba Lucía, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Jonathan y Lucía. Ya estuve aquí hace 6 meses o así, hablando de un poco de lo mismo, pero bueno, voy a intentar ir al grano porque este mundo de la seguridad, como sabéis, es muy complejo y muy extenso y tampoco tenemos mucho tiempo. Yo lo que quiero fundamentalmente es llamaros la atención sobre las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando apostéis por una aplicación o por un sistema de gestión documental.
Entonces, bueno, como veis ahí en la diapositiva, fundamentalmente los aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestra empresa cuando nos decidamos por implantar un sistema de gestión documental, en primer lugar, es porque tiene mucho que ver con la seguridad, luego veréis por qué lo digo, es el tamaño de los procesos, su complejidad de los procesos que la empresa tiene implantados. Hay empresas que tienen poquitos procesos y otras empresas que tienen realmente un mundo de procesos. Depende también a veces del sector, otras veces depende del tamaño de la empresa y en muchos casos no tiene mucho que ver. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué volumen vamos a tener de movimiento y de relaciones entre procesos, como veis ahí. Si los procesos que tenemos en la empresa envían y reciben información unos de otros o no, porque va a determinar nuestro sistema de gestión documental va a venir determinado por la interacción que hagan unos procesos contra otros. También tenemos que tener en cuenta que con un mal control de procesos de la empresa, es decir, de información, podemos elevar nuestro nivel de riesgo porque se nos puede escapar información, puede ser accesible o bien podemos correr el riesgo de hasta incluso tener un incumplimiento, cosa que no queremos ninguno, o bien de una ley o bien de un contrato. Tenemos que tener en cuenta la usabilidad y las necesidades. Veis ahí que aparecen partes interesadas. La primera parte interesada a la que tenemos que satisfacer con nuestro gestor documental es a los recursos humanos de la empresa, las personas que vayan a trabajar con la herramienta. Tiene que ser una herramienta o un sistema de gestión documental usable, fácil que tenga facilidad de encontrar documentos, que no porque tenga una gran seguridad nos encontremos con un sistema completamente manejable, con lo cual habremos hecho una pérdida enorme seguramente de tiempo y de dinero. Y que nos permita mejorar, que sea dinámico, que permita incluir cosas nuevas, campos nuevos, relaciones nuevas, procesos nuevos, que no sea un sistema rígido, que esté muy bien montado, como yo he visto en muchos casos al hacer auditorías, para un momento determinado de la empresa, pero luego cualquier cambio de la empresa o por una expansión o por un cambio de modelo de negocio no sirva para nada. Los objetivos de un sistema de gestión documental deberían de ser, en mi juicio, estos que veis ahí, ¿no? Lo primero, que soporte las actividades de la organización y a poder ser todas ellas. Normalmente cuando se implanta un sistema de gestión documental no se abarca la totalidad de la organización, sino que se comienza a aplicar pues, por procesos concretos o por áreas concretas o incluso por ubicaciones concretas. Esta práctica es muy buena, pero lo que tenemos que conseguir es que poco a poco consigamos implantarlo y que lo usen todas las áreas de la empresa y todas las actividades de la organización, porque será la forma de tener nuestra información mejor respaldada, más accesible y más cuidada. Obviamente, nuestro sistema debería de cumplir cualquier tipo de requisito, no ya legal, sino un reglamento que nos aplique, los contratos de nuestros clientes. Si tenemos clientes o proveedores que nos imponen algún tipo de medida, deberíamos nuestro sistema de gestión documental debería de permitir cumplirlo, debería de permitir rendir cuentas, es decir, si vamos a ser auditados a nivel de ISO o a nivel financiero o por parte de algún organismo tipo externo o bien el Consejo de Administración, nuestro sistema de gestión documental nos debería de permitir rendir cuentas a todas estas partes. Fundamental que nos permita optimizar nuestro negocio y tomar decisiones, puesto que las decisiones muchas veces están basadas en evidencias y estas evidencias tienen que ser fiables. Si todo esto lo cumplimos, las decisiones, la estrategia empresarial será muchísimo más rápida, o sea, nos permitirá reaccionar mucho antes a otras cosas, pero para eso debemos tener un sistema bueno y robusto.
nos debería de facilitar pues eso, el reaccionar de forma más rápida ante un caso de desastre, porque debería de tener mecanismos que nos permitieran una alta disponibilidad y una buena coherencia o rapidez a la hora de restaurar toda la información que contiene en un entorno diferente. Nos debería de proporcionar, si está bien, insisto, si está bien dotado de unas buenas medidas de seguridad, con lo que veremos después, incluso hoy en día ya nos permite protegernos y apoyarnos en litigios, puesto que hay ciertas medidas de seguridad que podemos montar en nuestro sistema de gestión documental que hoy en día ya están siendo tenidas en cuenta como prueba para determinados juicios, etcétera, ¿no? Debería de proteger nuestros intereses, porque si no, obviamente todo esto no servirá para nada, y debería de apoyarnos en nuestra responsabilidad social corporativa, ¿vale? Estos son cuando busquéis una herramienta o un sistema de gestión documental, debería, para ser completa, debería de cumplir todos estos puntos. Lo que hace un buen sistema de gestión documental es que a los documentos que alberga los hace fiables, los hace auténticos, los hace íntegros y los hace usables. Y veréis que luego estas 4 propiedades tienen mucho que ver también con las dimensiones de la seguridad de la información que vamos a ver a continuación. Pero buscar siempre estas 4 propiedades, ¿de acuerdo? Si tenemos un sistema de gestión documental que esté soportado por una aplicación, la aplicación que tengamos debería de, además, capturar de forma rutinaria o fácil todos los documentos de la organización. Debería de facilitarnos la tarea de subir la información al sistema. Debería de organizar esa información para que reflejara lo que vimos antes, ¿no? Los procesos de la información, y no ser un simple servidor de ficheros donde no existan un montón de carpetas pero no estén relacionadas entre sí. Esta aplicación o las aplicaciones que tengamos de gestión documental deberían de proteger los documentos de alteraciones no autorizadas, deberían de ser nuestra fuente primaria de información. Y todas las empresas, cuando comienzan una migración de su documentación a una aplicación, pues pueden mantener durante un tiempo un servidor de ficheros al uso y luego ir pasando los documentos a la herramienta de gestión documental. Pero con el tiempo y no a medio plazo, sino a corto plazo, deberíamos de convertirla en nuestra fuente primaria de información y olvidarnos de la práctica antigua. Debería de permitirnos el acceso rápido a documentos, que no sea, volvemos a lo mismo, un servidor de ficheros en donde tengamos que buscar jerarquías de carpetas para encontrar algo que igual se podría llegar a encontrar con un buen buscador y con una buena indexación. Nuestra herramienta, la herramienta debería permitirnos técnicas para usar, para recuperar, para distribuir bien y para destruir la información de manera segura. Por eso nos debería de permitir controlar el ciclo completo de vida del cumplimiento. Si conseguimos todo esto, si tenemos una aplicación que cumpla todas estas características, veréis el término que está cada vez más de moda, que se llama compliance, que es un anglicismo, que en realidad es cumplimiento, conformidad, que podemos llegar a cumplir pues con todos esos requisitos que veíamos antes, legales, reglamentarios, incluso hasta contra nuestras propias medidas de estrategia, ¿no? Entonces, para entrar ahora, vamos a buscarle la aplicación a todo esto dentro del mundo de la seguridad, que es lo mío, pero antes quiero hacer una diferenciación porque siempre suele haber confusión entre seguridad informática y seguridad de la información. Seguridad informática, digamos que la definición más estandarizada es la que tenéis ahí, característica concreta de cualquier sistema informático que nos indica que está libre de peligro, daño o riesgo, ¿vale? Esa sería una definición que, como veis, está muy pegada a la máquina, al equipo, al sistema informático. Mientras que seguridad de información, pues es un conjunto de medidas técnicas, organizativas y legales
que suelen ser aplicadas a la información en cualquier tipo de soporte o tratamiento, que deben de ser mantenidas, volvéis a ver la palabra, o bueno, la frase, durante todo el ciclo de vida de la información de la empresa, y que deben de ser revisadas, medidas y mejoradas. Volvemos a ver eso, lo que os decía, el ciclo de vida y la mejora continua. Es muy importante para una buena seguridad de información la mejora continua y respetar el ciclo de vida de la información. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero haceros llegar es que veáis la diferencia entre seguridad informática o seguridad técnica y seguridad de información, que es gestión. Siempre se confunde, y yo de lo que os voy a hablar es de la gestión documental dentro de la seguridad de la información, ¿de acuerdo? ¿Qué es el ciclo de vida? Bueno, pues todo esto que veis aquí, ¿no? Con la información que llega a una empresa o que se crea en una empresa, puede pasar por todos estos estados. Entonces es fundamental, y digo fundamental porque de aquí vienen la mayor parte de los problemas, que nuestra gestión documental o nuestra información esté completamente segura en todas las fases de su vida, ¿ves? Desde que se crea, cuando se captura, cuando se almacena, cuando se versiona, cuando se indexa, cuando se gestiona, cuando se limpia o depura, cuando se distribuye, cuando se publica, cuando se busca, cuando se retiene y cuando se destruye, ¿de acuerdo? Es normalmente lo que os decía, muchas de los fallos que veo yo en seguridad de información es porque en algún caso siempre hay alguna entidad que se olvida de alguna de estas fases. Entonces, en gestión documental es completamente importante que todo esto esté controlado, ¿de acuerdo? Cuando decimos seguridad, siempre pensamos en... lo primero que se nos viene a la cabeza es confidencialidad, ¿no? Que la información esté accesible solo por las personas que tienen que verla o que tienen que modificarla o que tienen que aprobarla. Pero normalmente la seguridad de la información tiene normalmente tiene 3 dimensiones, es como un triángulo, ¿no? Que es la confidencialidad, la que os comentaba antes, pero también es la integridad, es decir, que la información tiene que ser accedida por las personas que tienen permiso para hacerlo, pero estas personas tienen, o la herramienta que la soporte, tiene que permitir que la información no sea fácilmente alterable o pueda contener fallos o errores. Y luego también tenemos que tener en cuenta la disponibilidad. Y normalmente en una buena seguridad de información, en una buena gestión de seguridad de información, este triángulo tiene que, en determinados negocios tendrá una forma u otra, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que bailar con estas 3 dimensiones. La disponibilidad es ni más ni menos que de nada nos sirve tener nuestra información almacenada con muchísimas medidas de seguridad muy robustas y que proporcionen una integridad si luego la gente que tiene que trabajar con esa información, porque tiene que trabajar, pues no puede acceder a ella porque las otras 2 dimensiones de alguna manera ahoguen o hagan que el trabajo diario sea prácticamente inasumible. Entonces, volvemos a lo mismo. El baile tiene que ser coherente entre estas 3 dimensiones, pero si nos fijamos en un sistema de gestión documental, deberíamos de incluir 2 dimensiones nuevas, que es la trazabilidad. Es decir, que yo pueda ver a lo largo del ciclo de vida de un documento cualquiera que tenga en mi sistema las fases por las que ha pasado, por quién ha sido accedido, por quién ha sido modificado, quién lo ha aprobado. Y tiene mucho que ver también con la transparencia, que hoy en día está tan de moda la transparencia, debiera de estar más. Con una buena trazabilidad robusta y manteniendo todo lo demás, la transparencia está asegurada porque podemos llegar a saber quién ha hecho determinada acción. Pero también es muy importante el no repudio, es decir, que todas esas acciones que van asociadas a un documento, nuestra herramienta, nuestro sistema de gestión documental pueda garantizarnos que efectivamente han sido hechas por esa persona y no por otra, y que nadie pueda negar o decir que esa información o que no ha participado en un determinado evento o ciclo de un documento.
Entonces, volvemos a lo mismo. Para una buena gestión documental, nuestra herramienta, nuestro sistema tendría que bailar no con 3 dimensiones, sino con 5, que son estas que veis aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que pedirle yo entonces? Hay muchísimas más buenas prácticas que yo tengo que tener. Para mí, yo he hecho la selección de estas 6 porque quizás me parecen las más importantes para un sistema de gestión documental y porque todas ellas de alguna forma atacan a una o a varias dimensiones de las que veíais antes de esas 5 que decíamos que teníamos que bailar, que son estas 6, unas políticas de clasificación de la información, que un buen control de accesos con usuarios individuales y roles, perfiles de derechos, un buen sistema de autoría, certificados digitales y edición online. Vamos a ver uno por uno en qué consiste. Clasificación de la información. Veis que esta medida es muy poco tecnológica, volvemos a lo mismo, tiene que ver mucho con el tipo de información que tiene cada empresa. Una de las tareas más sanas, que más trabajo dan, pero que mejor nos previenen en una empresa para conseguir tener, para evitar errores o fallos en la seguridad de nuestra información, es clasificar la información con carácter previo. Y eso tenemos que hacerlo a nivel de negocio. Os pongo aquí este ejemplo. Pues la mayor parte de las empresas que yo audito, como mínimo, tienen estos 3 niveles, ¿no? Pública, uso interno y confidencial. Pública normalmente es el tipo de información a la que tiene acceso todo el mundo, pero todo el mundo no solo de la empresa, sino de manera externa. Pues, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Desde la página web hasta catálogos, presentaciones, es decir, todo aquello que me sirve para poner mi empresa en el mundo, ¿no? Y para hacerla llegar a los clientes y a quien esté interesado en ella. La información de uso interno, y aquí suele haber a veces otras dimensiones, pero bueno, no he querido... he buscado un ejemplo estándar. De uso interno es aquella información a la que tiene acceso toda la empresa porque suponen prácticas de trabajo, manuales, procedimientos, etcétera. Y confidencial, y aquí dentro hay veces que también hay un nivel más que secreta, es aquella información a la que solo pueden tener acceso determinadas personas y normalmente la de nivel más alto. Entonces, lo que los consultores o auditores en seguridad recomendamos cuando vamos a implantar cualquier sistema que tenga que ver con seguridad es primero hacer este ejercicio de clasificación. Si lo hacemos bien, cuando vayamos a implantar una solución de gestión documental, vamos a tener muchísimo trabajo hecho y aparte va a ser completamente seguro. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo, espérate, ¿no está el ratón? No. Ahora, ¿qué es de uso interno? Por ejemplo, yo en mi empresa voy a decir, bueno, pues toda la información que esté tipificada como de uso interno va a ser información cuya divulgación no va a estar autorizada fuera de la organización, es decir, se queda dentro de la casa. Y no voy a aprobar la revelación a nadie fuera de la empresa, salvo que la dirección la autorice previamente y por escrito, ¿vale? ¿Qué tipos de soporte tengo de uso interno dentro de la empresa? Pues electrónicos, como bases de datos, como logs de eventos, como documentos ofimáticos, como imágenes, y si nos centramos en el papel, pues papel de cualquier tipo, ¿de acuerdo? ¿Qué metadatos le voy a poner? Es decir, ¿qué tipo de clasificación le voy a decir a mi herramienta o a mi sistema de gestión documental? O si no lo tengo, pues a las personas que vayan a etiquetar cualquier documento. Bueno, pues que le pongan la palabra uso interno al documento en cualquier formato de los que hemos visto antes para que todo el mundo, si se encuentra un documento, sea electrónico, sea una bandeja de salida de una impresora, pueda saber que es de uso interno y aplicando la clasificación de la información, pues llevarlo o archivarlo donde tenga que estar. Es muy importante definir las responsabilidades. Por ejemplo, en nuestra clasificación de la información debemos decir pues que el autor es la persona responsable de marcarlo, porque es de donde sale la información, y cuando proceda de modificarlo, mientras que el usuario es el responsable de
acceder a esa información con diligencia y de si se encuentra esa información fuera de sitio, pues de intentar almacenarla o de controlarla. La distribución, veis que estamos abarcando un poco el ciclo de vida nuevamente, ¿no? En mi herramienta de clasificación en mi sistema de clasificación de la información yo debo decir cuál va a ser la distribución. Por ejemplo, si tengo un sistema de gestión documental, pues puedo decir, siempre que se produzca una distribución de un documento en esta empresa que sea electrónico, a nivel interno tengo que usar el sistema de gestión documental, o sea, evitar el correo electrónico, cuando se suele una premisa. Y si ese documento va a salir fuera de la empresa, pues siempre tengo que usar una dirección de correo electrónico con dominio de la empresa. Y si voy a enviar documentos, pues por ejemplo, codificarlos o, comprimirlos con un zip. Volvemos a lo mismo, si tengo esta clasificación, que bueno, sería mucho más extensa, en un principio probablemente la implantación de cualquier sistema de gestión documental, que lo que os decía, vaya a funcionar muchísimo mejor, pero el ejercicio no es tan sencillo como veis aquí, pues porque sabéis todos que en las empresas hay muchísima, en algunos casos demasiada información, ¿no? Y sobre todo información muy antigua. Entonces, se trata de un ejercicio que hay que hacer, que no lo hacen las máquinas, tengo que hacerlo yo previamente, pero que luego me puede servir para que todo lo demás, que la seguridad de la información funcione, ¿no? Otra dimensión que veíamos dentro de la seguridad es que debo tener un buen control de accesos, que me permita que yo pueda crear usuarios que sean individuales, asignados a las personas, porque como veis en una de las dimensiones, de las 5 dimensiones que os decía, es muy importante la trazabilidad. Yo tengo que llegar a saber quién ha accedido y qué es lo que ha hecho. Entonces es muy importante que los usuarios no sean anónimos, sino que sean personales y obviamente intransferibles. Debería de permitirme crear contraseñas pues de alguna forma complejas, es decir, o que si no son complejas, pues que me permita cambiarlas de manera periódica, pues para que le permita al usuario cambiarlas de manera periódica para que, bueno, pues nadie con un poco de ingeniería social pudiera probar a entrar con la contraseña de otro. Y también es muy importante que me permita establecer roles y perfiles, no solo a nivel, o sea, que me permita establecer grupos de acceso o grupos de usuarios, pues porque luego la seguridad a nivel de documento también va a ser mucho más rápida de aplicar y la coherencia va a ser mucho más fácil de toda la seguridad. Debo de tener también, aparte a nivel de usuario, perfiles de derechos, es decir, tiene que existir, tanto a nivel de usuario individual como a nivel de roles o perfiles, yo debo de poder definir si alguien tiene el control total, un usuario o un perfil, si alguien puede aprobar o no, si alguien puede escribir o no, si alguien puede revisar o no, y si alguien solo puede leer, o sea, solo puede acceder a la herramienta. Volvemos a lo mismo, es exactamente igual que lo que veíamos anteriormente, pues porque toda la integridad de la información muchas veces depende de que yo no permita su alteración, su modificación a ciertas áreas de la empresa y viceversa. No tengo por qué, en muchos casos, pues permitir que cierta información, por ejemplo, del departamento de administración sea modificable por otro departamento diferente. Otra cosa es que tenga acceso la empresa a ella, pero no debería de ser alterable fácilmente. Pues eso, nuestra herramienta o nuestro sistema de gestión documental debe permitir hacer esto, y si lo hace por rol o por grupo de usuarios, pues esta implantación va a ser mucho más rápida, ¿no? Para conseguir una buena trazabilidad, nuestra herramienta o nuestro sistema debe de permitir dejar rastros de auditoría. Los rastros de auditoría o los logs no son más que acciones que nos dicen quién ha accedido o ha modificado un documento, en qué momento, fecha y hora, qué es lo que ha hecho en concreto y a qué documento específico ha accedido. Y veis que he puesto un paréntesis y una señal de dirección prohibida. ¿Por qué? Porque para que este registro luego pueda constituir una buena prueba de cara a un juicio, lo que veíamos al principio, una evidencia digital, que es el nombre que ahora mismo ya se le está dando,
no debe ser accesible obviamente por todo el mundo, sino por probablemente las personas destinadas por la organización para poder extraerlo y para poder convertirlo en una prueba digital. También debería de tener, si por ejemplo vamos a buscar la autenticación y el no repudio, y la información va a ser accedida a través de Internet, imaginaos una herramienta, pues eso, que tenga alta disponibilidad, con lo cual yo puedo querer que la empresa, cualquier persona de la empresa acceda a ella desde cualquier parte para facilitar la disponibilidad. Bueno, veis ahí que le hago un poco de publicidad al Corte Inglés, no era mi intención, pero deberíamos de buscar que la herramienta o el sistema nos permita instalar certificados digitales, pues para que el tránsito de la información a través de redes públicas fundamentalmente no sea accesible a través de terceras personas. Y si podemos utilizar certificados de autoridades de certificación solventes, pues muchísimo mejor. Y por último, y para favorecer la disponibilidad y sobre todo, pues igual hasta la integridad, que nos debería permitir editar los documentos de forma online. Es decir, eso me evita tener dependencias de software. Imaginaos el típico caso de un usuario que entra en nuestra gestión documental para editar un documento, pero entra desde su casa, desde su ordenador, que probablemente ha utilizado su hijo pequeño para entrar en Internet, abre un documento pero tiene Office y resulta que ese documento lo corrompe pues porque tiene una macro embebida o porque en ese ordenador tiene algo más que vídeos de YouTube, ¿no? Entonces es muy importante y cada día más, a nivel de disponibilidad y a nivel de seguridad, que no tengamos esas dependencias del software, que nos permita editar los documentos online. Nos va a permitir, además, que la seguridad esté centralizada, ¿de acuerdo? Porque las herramientas de este tipo, pues digamos que donde se almacena la información es en un solo punto, con lo cual hasta incluso permite ahorrar costes, puesto que solo tengo que aplicar antivirus, etcétera, a un punto y controlar la seguridad perimetral. La disponibilidad, pues lo que os digo, puedo acceder a ella desde cualquier parte y solo con un ordenador y con mi usuario y mi contraseña. Y además el usar plantillas ya predefinidas. No voy a depender de que alguien me introduzca un código porque sus macros de Word o sus plantillas de Word tienen otros diseños, sino que ya les voy a dar el trabajo hecho y la gente solo tiene que ocuparse de editar el texto o de aprobarlo o de revisarlo. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte, luego si queréis, si tenéis alguna duda, yo aquí estoy para resolverla. Esta es la parte que yo os quería mostrar con respecto a la gestión documental. Ahora doy paso a Jonathan, el CEO de Neosystem, para que él os cuente, pues eso, las bondades de Neodoc, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, muchas gracias, Bea. Vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir. Bueno. No tenemos una cámara aquí, pero bueno, he tomado un montón de notas. He aprendido un montón. Espero que todos vosotros estéis disfrutando igual que nosotros, que estéis aprendiendo un montón. Y además es un lujo tener Bea aquí hoy porque bueno, es una persona muy, muy ocupada que viaja mucho, está auditando por ahí a grandes organizaciones y es un placer, la verdad. Es muy... entonces, bueno, sí es cierto que nosotros, bueno, conocemos a Bea desde hace muchos años, en los que participábamos también en servicios de este estilo. Y pensamos que era una oportunidad muy interesante contar con Bea, puesto que además ha colaborado activamente en que Neodoc cumpla muchas de estas premisas de seguridad, estándares y aspectos legales de los que nos ha hablado Beatriz, ¿no? Entonces, un poco para llevar, nos gustaría ahora presentaros un poco la seguridad desde el punto de vista de Neodoc, ¿no? O la seguridad en Neodoc, y ver cómo de alguna manera Neodoc se toma en serio el cumplimiento de todos estos aspectos de seguridad, tanto en los ámbitos técnicos, Bea nos hablaba de la seguridad informática, como también en los aspectos de información, seguridad de información y aspectos incluso legales, ¿no? Entonces, para Neodoc,
bueno, la seguridad, como veis, es un aspecto básico y primordial en cualquier sistema de gestión documental, y para Neodoc, de verdad, siempre ha sido, yo creo que un buque insignia en este sentido, yo creo que por los cimientos, ¿no?, de la propia empresa, ¿no?, que venimos también del mundo de la seguridad. Entonces, los pilares básicos en toda seguridad, como nos comentaba Beatriz, son la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, ¿no? Sí hay otros aspectos que ya los expertos de seguridad nos vienen hablando otros años, ¿no?, como son la trazabilidad y el no repudio, de los cuales también os vamos a hablar, ¿no? Desde el punto de vista de la confidencialidad, sé decir un poco, pues un chiste malo, ¿no? Nos gusta hablar del CID, esto no es un chiste propio, el CID campeador. Cuando hablamos del CID, pues hablamos de los tres pilares, ¿no?, de la seguridad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Entonces, nos gusta ver como el CID, como aquel guerrero, ¿no?, que lucha en contra de todos estos aspectos, ¿no? Y yo creo que para armarse, ¿no?, contra todo ese mal, lo mejor es armarnos, ¿no?, con la confidencialidad, integridad y disponibilidad que todo sistema tiene que cumplir. Neodoc, desde el punto de vista de la confidencialidad, digamos que lucha desde el punto de vista de una serie de funcionalidades como las que os podéis ver ahí reflejadas, ¿no? La primera es muy importante, es poder disponer de una gestión avanzada de permisos. Pensar que la confidencialidad, de alguna manera, es la propiedad que impide la divulgación de información a personas o otros sistemas no autorizados, y que, vamos, a grandes rasgos es aquella cualidad que nos asegura que el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con esa debida autorización. Entonces, si estamos hablando de personas, lo primero es poder, de alguna manera, establecer roles y permisos a usuarios y a grupos de personas, ¿no? Porque es la única manera que podemos determinar qué personas, qué grupos y qué permisos de acceso tienen sobre qué contenidos o documentos, ¿vale? Para ello también se hacen necesarios esquemas avanzados de autenticación y autorización. Recordar un poco el matiz entre autenticación y autorización. Entendemos autenticación como el proceso a través del cual una persona se autentica en un sistema y ese sistema verdaderamente verifica que esa persona es esa persona y no otra. Y el proceso de autorización, el mecanismo mediante el cual, una vez que estamos autenticados en un sistema, el subsistema de autorización nos autoriza el acceso o no a unos determinados documentos, ¿vale? Se nos ha conectado una nueva persona, disculpad. Vale, entonces yo creo que es bastante importante que tengamos claros estos dos conceptos, autenticación y autorización, pues son dos subsistemas que van de la mano, pero que son diferentes. Por otro lado, el tener una definición avanzada de roles es muy importante, ¿no?, porque es el mecanismo a través del cual utilizamos estas matrices de roles y permisos en las que podemos decidir los roles que hay en nuestra organización y qué es lo que pueden y no pueden hacer cada uno de esos roles. Por poner un ejemplo, un jefe de proyecto, que puede ser perfectamente un rol, o un consultor, que puede ser perfectamente un rol, pues tendrán unos permisos u otros en función de su nivel jerárquico. Pues a lo mejor un jefe de proyecto pues puede acceder, imaginaros, en la gestión documental, a toda la documentación de un proyecto, tanto de lectura como escritura, mientras que a lo mejor un consultor pues puede acceder a los documentos de consultoría, ¿de acuerdo? Y a los demás como lectura. Entonces, ¿esto cómo se establece? Pues definiendo los roles y estableciendo para cada uno de los roles qué es lo que pueden hacer. Bien, luego a nivel de trazabilidad, que era una de las dimensiones que nos hablaba Beatriz, Neodoc cuenta con una herramienta avanzada de auditoría, tanto a nivel documento como a nivel global. ¿Esto qué significa? Pues que a nivel documento, por ejemplo, vamos a poder tener un log o una trazabilidad absoluta de todas las versiones, por ejemplo, que se han creado del documento, qué día, qué hora y por qué persona, los estados del workflow por los que ha pasado todo ese documento a lo largo de su vida, tanto a nivel hora, día y persona, e incluso todas aquellas acciones que se han llevado a cabo a nivel de documento, por ejemplo, edición, si se ha movido, si se ha copiado, si se ha borrado, etc. Entonces, esto es muy importante, como comentaba antes Beatriz, pues por ejemplo, para poder tener esa trazabilidad y esa transparencia en el caso de que, imaginaros que queramos comprobar
una cosa, o que tengamos, imaginaros, un litigio en el que tengamos que demostrar unas determinadas acciones, ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho el no repudio, ¿no? Es decir, que nadie pueda negar que haya participado en una acción, ya que en este caso todo queda registrado tanto a nivel documento como global, insisto, ¿vale? Un aspecto también importante de la confidencialidad es la parte más técnica, ¿no? Pues, por ejemplo, que hay un cifrado de datos. En EODOC se cifran las bases de datos y los documentos están cifrados en el servidor, ¿vale? Con los más altos estándares de cifrado. Por ejemplo, podemos llegar a utilizar cifrados tipo AES de 256 bits o otros tipos de cifrados. Esto es muy importante porque en el supuesto caso de que, por ejemplo, un hacker muy avanzado acceda al servidor por otra vía, pues lo que se va a encontrar va a ser con una serie de ficheros extraños, por decirlo de una manera, que están cifrados y que no va a poder hacer absolutamente nada con ellos, porque son niveles de seguridad que son prácticamente imposibles de romper, ¿no? Prácticamente imposibles. Nada es imposible en seguridad, pero estamos hablando de estándares muy altos, ¿vale? Luego también, cómo no, pues el tener un acceso seguro. En este caso podemos utilizar el protocolo de SSL, que yo creo que todos conocemos porque es el que todos utilizamos cuando compramos en un e-commerce o cuando accedemos a nuestra banca online, ¿no? A través de certificados HTTPS que se pueden utilizar, pues evidentemente, diferentes bueno, casas, ¿no? Y marcas. Esto en cuanto a confidencialidad. En cuanto a la integridad, lo que tenemos es que la integridad, digamos, que es la propiedad que nos busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. Es decir, que si yo accedo a un documento, el sistema me tiene que asegurar que ese documento ha sido libre de modificaciones, bien sean por otras personas o usuarios de la aplicación, o bien sean pues por otros ataques o bien por otros programas informáticos, ¿no? Para ello, lo que hace NeoDoc es poner toda esa información y todos esos documentos a buen recaudo, ¿no? Para que estén libres de esas modificaciones no autorizadas. Para ello, por un lado, se vuelve a repetir los esquemas avanzados de autenticación y autorización, porque es sumamente importante que a un documento no acceda una persona que no pueda acceder y, por tanto, realice una modificación. También es importante el utilizar bases de datos estándar, porque uno de los aspectos de la integridad es que la integridad de un documento no tiene que venir determinada solo porque una persona que no está autorizada haga un cambio o porque otro sistema que no está autorizado haga un cambio sobre un documento. También tiene que ver con que, imaginaros que hay un fallo hardware, se rompe un disco duro del servidor, o hay algún problema con el sistema operativo y se corrompen los datos, ¿no? Para esto es muy importante aspectos como los que voy a hablar ahora. Por ejemplo, el tener una base de datos estándar nos puede permitir pues utilizar herramientas estándar de esa base de datos para la recuperación, en el caso de un desastre o en el caso de una pérdida de integridad de la base de datos. Luego, un punto muy importante y que bueno, esto es un tema que llevamos haciendo muchos años, es que NeoDoc no guarda los documentos dentro de la base de datos. Hay sistemas de gestión documental que sí lo hacen, ¿no? NeoDoc esto no lo hace, ¿vale? Y la razón y el objetivo de esto es que cae de cajón que si tú guardas los documentos dentro de una base de datos y esa base de datos se corrompe, ¿qué sucede con los documentos? Pues que también se corrompe. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar esto? No guardar los documentos para la base de datos. Si hay gente que nos dice, bueno, pero es que si no guardas los documentos dentro de la base de datos, puede suceder que no puedas hacer búsquedas indexadas. Bueno, pues esto es un tema que ya NeoDoc ha resuelto al menos hace más de 5 años, ¿vale? Con lo cual, no tenemos que renunciar a funcionalidades como son las búsquedas indexadas por el hecho de no guardar los documentos dentro de la base de datos. Y además, esto tiene mucho que ver con la siguiente dimensión que vamos a hablar después, que es la disponibilidad. ¿Por qué? Porque si yo no guardo los documentos dentro de la base de datos y por algún problema, un fallo software, no podemos acceder a la aplicación, digamos que nuestros clientes siempre pueden acceder al servidor y van a ver sus documentos en una estructura perfectamente reconocible por carpetas, ¿vale? Con lo cual esto yo quiero hacer bastante hincapié porque creemos que es muy importante. Otro punto, NeoDoc es que no manipula los ficheros. Los documentos que se suben
no son manipulados, ¿vale? En el caso de tener que hacer una manipulación, no se hace una manipulación del original, sino, por ejemplo, hay casos en los que clientes, por ejemplo, nos piden incrustar una marca de agua en un PDF. Bueno, pues nosotros nunca manipulamos el fichero original, sino que lo que se hace es una copia y se manipula esa copia. Y la copia original se mantiene, ¿vale? Yo creo que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Imaginaros que en el proceso de manipular el fichero se va la luz y no tenemos un SAI, un sistema de alimentación interrumpida. Bueno, pues es probable que ese documento se pierda pues la integridad. Entonces, es muy importante que todo esté orientado a transacciones y aquí se hagan esas acciones, se hagan diferentes transacciones de forma muy de manera que el fichero original no se manipule y por tanto se pierda la integridad, ¿vale? Por supuesto, hay que hacer copias de seguridad. De una manera hay que trazar una política de copias de seguridad. Ese es uno de los aspectos que Neodoc, como un servicio de consultoría, ofrece a nuestros clientes, y lo que hacemos es establecer políticas y procedimientos de copias de seguridad que vayan acorde con el nivel, digamos, de copias de seguridad que el cliente busque, ¿no? Pueden ser automáticas en diferentes ubicaciones, pueden ser replicadas, pueden ser de 1000 maneras, pero todo tiene que ir acorde con el nivel de inversión, con el nivel de seguridad que quiere alcanzar el cliente, ¿vale? En cuanto a la disponibilidad, que es la tercera dimensión de la que yo os quiero hablar, en este caso para Neodoc, simplemente explicar que, bueno, un poco la disponibilidad es aquella característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. Pero además, como muchos ya sabréis, la disponibilidad pues se mide como ese aspecto de que yo siempre puedo acceder a la información, ¿no? Entonces, la disponibilidad depende de dos tipos de fallos, es decir, si falla un sistema hardware o falla un sistema software, lo más seguro es que yo no voy a poder acceder a esta información, ¿no? Es evidente que si se rompe el servidor no puedo acceder, a no ser que tenga un clúster de alta disponibilidad, o si hay un fallo software tampoco voy a poder acceder si no tengo también un sistema de replicación o un clúster de alta disponibilidad, ¿no? Esto un poco a nivel informativo, las métricas que utilizan los expertos para medir la disponibilidad de un sistema suelen ser dos, ¿no? El MTTF, que es el tiempo medio entre fallos, es decir, yo empiezo a utilizar la aplicación hoy y dentro de una semana de media, pues hay un fallo, evidentemente es un tiempo medio entre fallos altísimo, pero eso significa que el MTTF de ese sistema es de una semana, ¿vale? Y el MTTR es el tiempo medio en reparación, es decir, si después de esa semana el sistema falla y tardo 2 días en repararlo, pues también estamos hablando de un MTTR altísimo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para luchar contra el tiempo medio entre fallos y el tiempo medio entre reparaciones? Bueno, pues sobre todo lo que hay que hacer es planificar adecuadamente y tener una ingeniería de sistemas adecuada para que esto no suceda, ¿no? Para evitar el tiempo medio entre fallos, que es para evitar, por ejemplo, fallos hardware, lo que se suele hacer es utilizar clústeres de alta disponibilidad. Es decir, yo en vez de utilizar un solo servidor, se pueden utilizar varios servidores en diferentes ubicaciones que trabajan de forma sincronizada, de forma modo y manera que si se rompe un servidor o falla un servidor, la aplicación no se ve comprometida porque sigue en pie, se sigue utilizando porque los otros servidores siguen funcionando, ¿no? Entonces, esto es muy útil para fallos hardware, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar fallos software? Bueno, pues además de tener un producto que tenga una política de pruebas que cumpla unos altos estándares de calidad, que eso es un proceso que está anterior a la instalación o puesta en servicio, también hay otros sistemas como pueden ser los sistemas de monitorización, ¿no? Que son aquellos sistemas que Neodoc utiliza para detectar de forma temprana aquellos fallos que pueden generar tanto fallos hardware como software y nos lo reportan para poder tomar acciones preventivas en el caso de detectar este tipo de incidencias, ¿vale? Luego también están los sistemas de replicación, que lo que hacen de alguna manera es incidir sobre el tiempo medio de reparación. Es decir, imaginaros que no tenemos un clúster de alta disponibilidad, pero las copias de seguridad de nuestro sistema se están realizando de forma automática en otro servidor listo para poner en activo en el caso de que el servidor principal se caiga, ¿no?
Bueno, pues estos son los sistemas de replicación. Neodoc también puede trabajar este tipo de sistemas a petición por el cliente, ¿no? Porque al final son servicios que se hacen en función, ¿no?, de la política y el poder de inversión que tenga el cliente. Vale, a continuación me gustaría hacer una breve demo, muy breve, ¿no?, de aquellos aspectos que hemos estado hablando y que son visibles, ¿no? Porque evidentemente un clúster de alta disponibilidad es muy difícil que lo pueda enseñar, ¿no?, desde un webinar, ¿no?, o un sistema de replicación, pero sí que os podemos hacer una demostración de alguno de estos aspectos de los que hemos estado hablando. Entonces lo que voy a hacer es compartir Neodoc ahora mismo. ¿Vale? No sé si lo estamos viendo. Sí. Vale, yo a estas alturas deberéis de estar viéndolo. Bueno, ya desde que accedemos a Neodoc ya podemos ver algunos de los aspectos de seguridad, ¿no? El primero que os comentábamos es el aspecto de las comunicaciones cifradas, ¿no? No solo utilizando, bueno, protocolo SSL. Como veis, aquí aparece HTTPS. Si hacemos clic podemos obtener información sobre el certificado, que está todo correcto, que utiliza un nivel de encriptación AES 256, que la conexión está encriptada y que además la identidad del sitio también ha sido verificada. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa dos cosas. Primero, que el canal de comunicación está encriptado, por lo tanto, no puede ser intervenido o pinchado por un tercero, ¿vale? Y dos, estamos hablando de una cualidad, corrígeme, Bea, si me equivoco en el término de no repudio. Es decir, lo que estamos aquí lo que este certificado además nos está dando a saber es que los que efectivamente están al otro lado del canuto o de esa comunicación es efectivamente Neodoc y no un tercero que quiere intervenir las comunicaciones, ¿vale? Entonces lo que hacemos, ya tenemos un formulario de login que en sí mismo es lo que produce el proceso de autenticación. Es decir, yo a través de un nombre de usuario y contraseña lo que hago es acceder al sistema y el sistema ya sabe que soy yo, Jonathan Solís, el que está accediendo al sistema, verifica que la contraseña es la adecuada, las contraseñas también se encuentran encriptadas en la base de datos con un algoritmo de hash para que en el caso de que un hacker acceda a esa base de datos, lo que se encuentren sea pues cifras raras que no puede de alguna manera realizar una ingeniería inversa para conseguir la contraseña, ¿no? Es decir, la contraseña entre la comunicación encriptada y entre que está encriptada en destino, en ningún momento la contraseña viaja en texto plano desde mi navegador hasta el servidor, en ningún momento, ¿vale? Bien, por tanto, creo que tenemos una nueva visita. Bueno, no. Disculpad. Vale, una vez que estamos logueados en el sistema ya sabe quiénes somos y el sistema es capaz el sistema de autorización sabe qué contenidos, en este caso qué documentos podemos ver y qué documentos no podemos ver. Y vamos a ir un poquito más allá. Como tenemos un sistema de roles, que vamos a ver cómo funciona, va a saber qué acciones yo puedo hacer sobre los documentos. Y eso lo hace todo el sistema de autorización, ¿vale? En Neodoc se pueden definir diferentes roles. Yo aquí puedo crear todos los roles que quiera crear para mi organización. Puedo crear, bueno, aquí están los típicos que vienen en Neodoc por defecto. Manager, que es el usuario administrador, revisor y lector. Pero además yo podría crear todos los roles que necesite para mi organización. Es decir, imaginaros lo que os comentaba antes, ¿no? Podemos tener un rol que puede ser jefe de proyectos, un rol que sea consultor, un rol que sea producción, es decir, podemos crear todos los roles necesarios para nuestra organización. Y una vez que tenemos los roles creados, podemos ir a este apartado de permisos y podemos decidir para cada uno de los roles, que son los que veis aquí en columnas y en filas, los permisos. Tenemos un listado de permisos por funcionalidades y sobre las instancias que son los documentos. Entonces, esto es a nivel de aplicación. Aquí podéis ver perfectamente cómo un usuario administrador puede hacer y el superadministrador puede hacer absolutamente todo. Es decir, puede gestionar usuarios, grupos,
gestionar dashboard, bueno, pueden hacer prácticamente todo, en este caso todo, sobre la aplicación, ¿vale? Pero sobre documentos, y lo vais a ver más claro, podemos decidir, por ejemplo, lo que pueden hacer también. Un administrador puede editar un documento, puede gestionar permisos, puede crear elementos, puede hacer absolutamente todo. Mientras que un revisor, un lector, podemos decidir perfectamente. Oye, pues quiero que un revisor pueda editar un documento, mientras que un lector no. Pero yo sí que quiero que el revisor gestione permisos y que cree elementos, pero el lector quiero que acceda al elemento. Evidentemente el revisor también. Entonces, con estas matrices lo que podéis es gestionar al detalle qué pueden hacer cada uno de los roles, ¿vale? Y con este sistema la granularidad es total, es decir, podemos llegar a decidir qué hace cada uno de forma exacta, ¿no? Una vez que tenemos decididos cuáles son los roles, lo que hay que hacer es decidir sobre los elementos de la gestión documental cuáles son los roles que participan, ¿no? Es decir, si yo me voy a la pestaña Administración, o por ejemplo a esta carpeta que se llama Facturas de compra, vais a ver que todos los elementos de la gestión documental tienen una pestaña que se llama Permisos, ¿vale? Entonces estoy en la carpeta Facturas de compra, Permisos. Y aquí puedo ver modificar permisos, y aquí veis un check que pone heredar permisos, que lo que significa es que lo que hace es coger los permisos que se han establecido en la carpeta inmediatamente superior. Esto es muy útil si, por ejemplo, tenéis una carpeta en un primer nivel por departamento y queréis dar acceso a todos los componentes del departamento a esa carpeta, pero por debajo de esa carpeta queréis personalizar los permisos de cada una de ellas, ¿vale? Yo sí quiero redefinir, selecciono heredar permisos y aquí me salen los roles que hemos definido. Entonces, imaginaros que quiero añadir como revisor, ¿vale? Pues a David, bueno, vamos a mostrar a todos, que es más fácil. Quiero añadir a David como revisor, ¿vale? Lo he añadido como revisor a esta carpeta. Y quiero añadir a Lucía como lectora, ¿vale? Le doy. Y aquí, como veis, me han querido, bueno, le daría a guardar y a partir de este momento tanto David podría acceder a esta carpeta con nivel de acceso como rol revisor y a Lucía como rol lector, ¿vale? Además, esto es lo que nos va a permitir esta potencia de definir estos roles y asignarlo a cada uno de los elementos nos va a permitir luego que a la hora de correr estados dentro de un workflow podamos decidir qué transiciones entre estados de un workflow, por ejemplo, aprobar un documento, solo podría hacer si lo tengo así definido, pues un usuario revisor. Bueno, pues ese tipo de cosas se podrían llegar a hacer, ¿vale? Vale, antes os hablábamos también de auditoría, de trazabilidad y de no repudio, ¿vale? Pues en la administración tiene Neodoc un apartado que se llama auditorías, en el que podemos ver cómo, por ejemplo, aquí Jonathan Solís acaba de añadir permisos a la carpeta facturas de compra este día y hasta ahora, o sea que a las 5:28, el día 12 de marzo de 2015, ¿vale? Como veis, queda todo absolutamente reflejado en este sistema de auditorías para que pueda haber una trazabilidad y una transparencia de absolutamente todo lo que se hace en el sistema de gestión documental. Y esto, entiendo que a nivel legal, esto es perfectamente válido, ¿no? Sí. Porque hoy en día sí, hace un par de años no, pero hoy en día sí que es una evidencia digital. Es una evidencia digital, ¿vale? Esa es la terminología, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí, ¿cuáles son los sistemas que están interviniendo? Pues por un lado, evidentemente, gracias a tener un sistema de autenticación, un sistema de autorización y un sistema de auditoría, podemos tener, digamos, toda esta información que en sí, esos tres sistemas trabajando de forma conjunta nos permiten cumplir las propiedades de trazabilidad y de no repudio, ¿vale? Esto por un lado. Yo creo que más o menos lo que os puedo enseñar es la gestión de usuarios, que es muy importante a la hora de tener una granularidad. Es decir, os he hablado de roles que se aplican a usuarios, pero también se aplican a grupos. En Neodoc puedes crear grupos y usuarios. Un grupo, pues es un grupo donde tú puedes meter usuarios, ¿vale? Y además puedes anidar grupos. Por ejemplo, si yo voy a este listado de grupos, lo normal es que nuestros clientes utilizan esta propiedad para replicar su organigrama.
La gestión de usuarios y grupos de Neodoc es tan potente que puedes replicar exactamente y al milímetro el organigrama de tu empresa. ¿Cómo? Pues tú puedes crear los grupos, por ejemplo, análisis, calidad, comunicación y marketing, consultoría, desarrollo. Es decir, tú puedes crear todos los grupos que quieras y además puedes anidar unos de otros, unos dentro de otros. Por ejemplo, aquí veis grupos en los que participa. Esto significa que está dentro de un grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, comunicación y marketing está dentro del grupo de Neosystems, ¿vale? El grupo de Neosystems está aquí, ¿vale? Y tiene todos los grupos que están dentro, ¿vale? Y además puedes participar de forma implícita porque si el anidado es recursivo, tú puedes participar en otros grupos, ¿no? Si, por ejemplo, tú participas en el grupo Neosystems y el grupo Neosystems está dentro del grupo... Perdón, si participas en el grupo de desarrollo y desarrollo está dentro de Neosystems, tú implícitamente vas a participar dentro del grupo Neosystems, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Luego los usuarios, lo que tienes que hacer es meter los usuarios dentro de los grupos y con esto lo que consigues es replicar el organigrama de tu empresa. Por ejemplo, si os fijáis aquí, David Zapico participa en el grupo análisis, pero como el grupo análisis está dentro de Neosystems, pues participa implícitamente en el grupo de Neosystems, ¿vale? Como veis, si lo veis de derecha a izquierda, como veis es un árbol que va propagándose, ¿vale? Entonces esto es lo que nos permite, junto con los roles y los permisos que hemos visto antes, llegar hasta una granularidad prácticamente, sin límite, ¿no? Tal. Y bueno, estos son digamos las 4 características que os quería enseñar en Neodoc, porque realmente para entrar más en detalle casi que tendríamos que ir a niveles técnicos más profundos y que no os podríamos presentar aquí, ¿no? Como os comentaba antes, el hecho de tener un clúster de alta disponibilidad, un sistema de replicación, ¿no? Entonces sí que me gustaría que sin más que nos hicieseis todas las preguntas o dudas que tengáis y bueno, espero que haya sido de utilidad para vosotros este webinar. Pues sí, vamos con el turno de ruegos y preguntas. Podéis preguntar a Bea, podéis preguntar a Jonathan, ¿vale? De todo lo que habéis oído en este tiempo, cualquier duda que tengáis, pues estáis a tiempo. Este es el momento de preguntar. Bueno, esto es la prueba de fuego, a ver si habéis entendido algo o lo habéis entendido todo. Nos explicamos fatal, seguramente también. Bueno, yo creo que son conceptos bastante sencillos, ¿no? Parece que todo quedó muy claro. Hoy no están habladores nuestros participantes en el webinar. Mira, tenemos una pregunta, Marcel. ¿Qué ocurre cuando 2 personas editan el mismo documento al mismo tiempo? Vale. Y tenemos otra pregunta, que si existe un log de acceso a documentos, ¿vale? Vale. Vamos a ir por orden. El Neodoc tiene un sistema de bloqueo de documentos, ¿vale? Que puede ser activado o desactivado. Por defecto está activado, lo que permite es que solo una persona esté editando un documento. Se puede desactivar en el caso de cuando se esté trabajando con edición con Google Docs. En el caso de hacer eso, el mismo log de Google Docs te deja un log, ¿vale? De cuando han estado editando varias personas a la vez. En cuanto al log de acceso de documentos, es lo que os había enseñado de la herramienta de auditoría, ¿vale? Tú si vas a auditoría, puedes ver el acceso a los documentos, puedes ver el acceso a prácticamente todo, ¿no? A ver, que hay varias preguntas. Ahora se animaron. Es que a mí me enviaban por aquí. ¿Cómo guardáis los documentos en el sistema si van cifrados? Sí. El sistema es, sí, efectivamente los documentos, primero, no se guardan dentro de la base de datos por preservar potenciales problemas de integridad. Si se pierde la integridad de una base de datos, lo que no queremos es perder, digamos, la integridad de los documentos. Y el nivel de cifrado de documentos se hace a nivel de sistema operativo porque es el método más eficiente y lo que se hace es cifrar las unidades de disco. ¿Vale? El documento también puede ser un plano AutoCAD, sí, efectivamente.
Neodoc es compatible con todo tipo de documento porque realmente lo que hace es tratar ficheros, ¿no? No veo ningún problema. Vale, yo tengo una que creo que es para mí, que dice José Luis, que con respecto a la seguridad de información y seguridad informática, las normas ISO 27001 engloban ambos aspectos. ¿No es así? Efectivamente, sí es así. La norma ISO 27001, que es certificable, es una norma internacional y además acaba de entrar en una nueva versión. Si te fijas, tiene un anexo que habla tanto de medidas técnicas, hay 114 controles diferentes para seleccionar, muchos de ellos hablan de sistemas, otros de comunicaciones, pero hay otros muchos controles que hablan de temas de confidencialidad de los recursos humanos, de contratos, de formación y concienciación, que es muy importante para que todo el mundo también no pueda negar que no se le ha dicho cómo tiene que hacer las cosas, de clasificación de la información, que fue uno de los slides que os presenté yo. Entonces, sí, es una norma que es de seguridad de la información, de lo que la gente, no solo de lo que saben los sistemas, sino de lo que saben las personas y de lo que pueden hacer con la información. Vale, nos pregunta Teresa que si el aplicativo es comercializado en América Latina, específicamente en Colombia. Bueno, tenemos algunos partners, luego nos podemos poner en contacto y podemos hablar, Teresa, ¿vale? Tenemos partners en algunos países en Latinoamérica y podemos, bueno, si eso Lucía se puede poner en contacto contigo y lo hablamos. Más preguntas. Ok, perfecto. El documento original también se cifra. Pues en un principio evitamos no cifrar el documento original, ¿vale? Por aquello que decíamos de no manipular los documentos originales. Pero bueno, es un poco ya dependiendo del producto, del cliente, ¿no? Esto también se podría hacer, ¿vale? Pero es un tema que la verdad que desaconsejamos, ¿de acuerdo? ¿El manejo de versiones es automático con documentos de... Sí, a ver, el manejo de versiones lo gestiona el workflow y por tanto es totalmente automático, ¿vale? Y da igual, es independiente del tipo de ficheros, si es AutoCAD u otros. Tengo un cliente que me pide valor de arrendamiento, está contemplado, pero en este caso es una entidad pública. El valor de arrendamiento, me imagino, Leonardo, que te refieres a un modelo SaaS. Efectivamente tenemos un modelo SaaS con un coste mensual. Tenemos otra pregunta de Iñaki. Si se corrompe la base de datos, según habéis dicho, se puede seguir haciendo los documentos, entiendo que mediante otros sistemas más directos, mediante carpetas o VPNs. Sí, efectivamente, es una cuestión de sistemas. El responsable del sistema tendría que dar acceso a estas carpetas, ¿vale? Luego ya el método de acceso puede ser cualquiera de estos que indicas, VPN, FTP, Samba, NFS, HTTP, etcétera. Tenemos otra. ¿En qué apartado se puede modificar el ciclo de vida de los documentos? Por ejemplo, para tema de conservación documental de texto, donde una nueva ley te obliga a conservar más tiempo un documento. Sí, bueno, realmente eso es la parte de workflow, ¿vale? De los documentos. Si tú te vas a un documento, por ejemplo este de aquí, tienes una pestaña, por un lado, que están las versiones de los documentos. Bueno, en este caso este documento no tiene versiones, pero aquí las puedes añadir. Y luego tienes la parte de ciclo de vida, que son los diferentes estados por los que ha pasado ese documento de workflow. Esto va quedando un log con la fecha, la hora, la transición, que es el estado de origen-destino, y el autor, ¿vale? Sí, Leonardo, hay diferentes opciones. Realmente lo que podemos hacer es ponernos en contacto contigo y podemos hablar de los diferentes métodos que tenemos de pricing, ¿no? Y de comercialización de la herramienta. No sé si tenemos alguna pregunta más o alguna de las preguntas que nos habéis hecho no las hemos respondido con claridad. Que sí, que lo grabamos, ¿no? Sí, Iñaki, todos los webinars los grabamos. Este también está siendo grabado y lo vamos a colgar en nuestra página web. Sí, y además os vamos a pasar el enlace para que no tengáis que buscarlo. Seguramente mañana a primera hora os pasemos el enlace con el vídeo, con el webinar entero.
Gracias, Leonardo. Nos felicita Leonardo. Muchas gracias. Gracias. Pues si no hay más preguntas, si os parece lo dejamos aquí. Ya estamos pensando en el webinar del mes que viene, muy pronto, os lo anunciaremos, ¿vale? Ya será el 14. Marcel, yo creo que ha venido a los 13, ¿verdad? Ese sí que es amigo nuestro ya. Marcel, un saludo y gracias por venir. Y nada, que seguimos todos en contacto, lo dicho, os mandaremos el enlace y muchas gracias a todos, muchas gracias a Bea por su explicación, por haber venido. Cuando queráis. Y nada, y muy buenas tardes, muy buenos días. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.